Quiero, ¿verdad? Seguimos con el tema de regresará. Y creo que yo desde que nací, por decirlo así, porque como nací en el Evangelio, he escuchado que Cristo viene. Yo nací con esa enseñanza. Mi tiempo eran tiempos donde estaba el evangelista Gigi Ávila y Jorge Rasky, que fueron grandes hombres de Dios en aquel tiempo. Yo personalmente pude ir a los eventos de ellos, pues, no porque quería, sino porque mi papá iba y tenía que ir allá. Pero, pero pude ir, pude ver milagros asombrosos, pude ver liberaciones poderosas. Pero siempre el mensaje era: Cristo viene pronto, Cristo viene ya. Y era un mensaje de ya Cristo está a las puertas. Y hasta se empezaron a dar fechas y muchas cosas. Cosa que, ¿verdad? De eso hablaré el domingo. Pero lo que quiero decir es que siempre hemos escuchado, yo por lo menos siempre he escuchado, de que Cristo ya está a las puertas, de que ya todo está cumplido, que viene ya. Pero de eso yo por lo menos llevo 46 años escuchando ese mensaje. Y me lleva a, por lo menos hoy, hablarles sobre los tiempos que a veces uno espera cuando no se cumple lo que se espera. Y eso me llevó al libro de Jeremías capítulo 1 versículo 11, que Dios está hablando con Jeremías. Hay como una especie de negociación con el profeta Jeremías, y el capítulo 1, el versículo 11 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y yo quiero que usted subraye, o por lo menos le preste atención a esa última frase que Dios le dice a Jeremías: porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra. Yo apresuro mi palabra. En otras palabras, eso quiere decir que siempre la palabra de Dios en tu vida va a correr apresuradamente. La palabra de Dios en tu vida va a correr rápidamente. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, voy al punto de Jeremías donde Dios le dice: Jeremías, yo apresuro mi palabra para que se cumpla en tu vida. Yo avanzo rápido para que se cumpla mi palabra en ti. Y Jeremías está presentándole excusas a Dios. Jeremías está presentándole como que negociaciones para no querer ser usado. Pero sin embargo, Dios al final logra que Jeremías vea el cuadro completo y convence a Jeremías del trabajo que tenía que hacer de ser profeta. Ahora, yo creo que tenemos que mirar bien, a modo de introducción, que tenemos que mirar bien el mundo espiritual para poder ver cómo Dios se está moviendo en mi vida. Y Dios se está moviendo en mi vida apresuradamente. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Jeremías: yo apresuro mi palabra para que se cumpla en tu vida. Y hay varios factores, hay varios errores que afectan nuestra perspectiva. Hay varios errores que afectan nuestra perspectiva. Entre ellos hay uno que es permitir que otros establezcan lo que debería estar pasando en tu vida. Hay cosas que afectan la perspectiva de lo que Dios quiere hacer en mi vida porque empiezo a escuchar y empiezo a establecer lo que otros creen para mi vida, lo que otros deberían
que me dicen que debería yo estar atravesando en la vida. Una de las cosas que nos hace perder la perspectiva de la velocidad de la palabra de Dios en nuestra vida es cuando tú aceptas pensamientos de otros, de lo que ellos creen que debería estar pasando en tu vida. Ejemplo, hay gente que dice, tú deberías ya estar casado. Otros dicen, tú deberías ya tener nene. ¿Ve? Porque hay gente que piensa lo que tú deberías hacer. Tú deberías haber comprado ya eso. Tú deberías haber hecho esto. Tú deberías hacer lo otro. Y eso daña la perspectiva, porque entonces tú te encuentras cumpliendo los debería de la gente y no los debería de Dios. Sigo con calma porque yo sé para dónde voy. Y te quiero decir que errores que afectan nuestra perspectiva. Si yo quiero que Dios cumpla la promesa, Dios le dijo a Jeremías, yo apresuro mi palabra para que se cumpla en ti. Yo primero tengo que ser libre de los debería de mucha gente. Porque hoy sé libre de los debería de la gente. Es que tú deberías ser así. Es que tú deberías ser asado. Mire, cada persona, Dios tiene un trato diferente con cada persona aquí. Y a Dios, a uno los va a llevar por un proceso y a otros les va a llevar por otro proceso. ¿Ve? Entonces, a veces queremos que Dios trabaje con otra persona como trabajó conmigo. No, tú eres único, esa persona es única y los tratos de Dios son personales. Y por eso es que una de las cosas que nos hace perder la perspectiva, la velocidad de la palabra de Dios, es porque a veces me encuentro aceptando pensamientos de otros de lo que debería estar pasando en mi vida. El tiempo de Dios para mi vida no es el tiempo de Dios para tu vida. Pero siempre busca que estés en el tiempo de Dios. Por eso es que no te pongas presión por lo que otro te diga. Quítate la presión de los debería. Quítatela, tú deberías. Deja que Dios trabaje contigo en el tiempo apropiado. Deja que Dios trabaje contigo en el tiempo apropiado. Pero no te encuentres haciendo lo que otros dicen que tú deberías hacer. Por eso, no afectes tu percepción, porque eso afecta lo que Dios puede hacer en tu vida. Por eso es que yo digo, para Dios no hay alguien joven ni alguien viejo. ¿Por qué? Porque Dios usa tanto al joven como al viejo, como al niño, como al adolescente. En la Biblia lo vemos, Dios usó a todo el mundo. Dios usó a Josías de 8 años, pero también usó a Abraham de 100 años. Entonces para Dios no hay algo como que este es viejito y este es joven. Eso somos nosotros en esta tierra, en esta naturaleza, que manejamos estas situaciones de la humanidad. Pero Dios no tiene problemas con usar a quien Él quiera. Él no está diciendo, no, porque pasa es que Él es viejito. Lo que pasa es que Él es muy joven. No, Dios no mira eso. Porque los tiempos de Dios para cada persona son de Él. Y por eso es que Dios puede usar a un David, como puede usar a un Moisés, como puede usar a un Josías, como puede usar a un Pablo, como puede usar a un Timoteo. Dios lo puede usar a todos. Y qué bueno que Dios no puede usar a todos. Qué bueno que Dios puede usar a los niños. Qué bueno que Dios puede usar a los jóvenes. Qué bueno que Dios puede usar al del 90 años. Porque para Dios no hay tiempo. Si Dios usó una mula para hablar, que me use a mí no es nada. ¿Ves lo que yo estoy diciendo? No hay nada. Porque para yo ver el cumplimiento, tengo que entender los tiempos. Ahora, para que
para ver los cumplimientos del tiempo de Dios, para que viniera Jesús la primera vez, para que se diera esa primera venida de Dios, Jesús a la tierra, Dios tuvo que usar dos mujeres. Dios tuvo que usar una mujer joven y una mujer vieja. Y el término es correcto para aquellos que tienen la ofensa a flor de labio. El término correcto es vieja y viejo. Y Dios usó, para que Jesús viniera a la tierra, Dios usó dos tiempos. Usó a Elizabeth y usó a María, una jovencita. Elizabeth iba a dar a luz a Juan el Bautista. Y María iba a dar a luz a Jesús. Dios usó dos tiempos. Una mujer adulta y una mujer jovencita. Ese es el tiempo de Dios. Entonces, cuando le decimos Dios debería usar a esta persona, Dios debería usar a esta, para Dios dice, yo uso a quien yo quiera. ¿Ve? Entonces, por eso es que yo no me llevo mucho con la palabra retiro, porque retiro es un concepto que inventamos los humanos. Ay, cuando yo me retire. Pero en la Biblia nunca habla de retiro. La Biblia nunca habla de retiro. La Biblia habla de transiciones, pero seguimos funcionando hasta lo último. Y por eso es que yo tengo que entender los tiempos que estoy viviendo. Dios tuvo que utilizar unir dos tiempos para que se cumpliera una palabra. Por eso, para que Jesús viniese, primero tenía que venir Juan. Si Jesús viene primero que Juan, entonces no existiría Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque quien iba a bautizar a Jesús era Juan. Así que Dios le plujo que Juan naciera primero y Jesús después. Entonces, para tú ver a Jesús bautizado, Dios tiene que saber los tiempos, aunque yo no los entienda, y creer que los tiempos de Él son mejores que los míos. Alguien tenía que creerlo en esta hora. Los tiempos de Dios son mejores que los míos. Porque aunque yo vea que Dios nos está moviendo, los tiempos de Él son mejores que los míos. Y yo tengo que descansar en eso. Dios le dijo a Jeremías, y vuelvo y lo repito con énfasis, yo apresuro mi palabra. La palabra de Dios corre en tu vida. Y Dios tiene que utilizar a dos tiempos, Elizabeth y María. Cada uno tiene su tiempo. Si Juan el Bautista hubiese nacido después, no hubiese sido Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce a Juan el Bautista. Porque estuvo antes de Jesús. Porque bautizaba antes que Jesús. Después fue que Jesús, cuando fue bautizado, Él también empezó a bautizar. Por eso es que hay tiempos. Y yo no los puedo entender todos. Pero qué bueno es saber que Dios tiene los tiempos de nosotros en sus manos. Y yo quiero que hoy te salgas descansando en que Dios tiene los tiempos tuyos en tus manos. No hay ni un año que se ha perdido, no hay un minuto que se ha perdido, no hay una hora que se ha perdido. Todo va a obrar para bien. Y cada segundo que tú dijiste, yo perdí mucho tiempo antes de llegar a la iglesia, mentira del diablo. Todo lo que Dios estaba haciendo era para prepararte para este tiempo. Alguien tenía que aplaudir ahí, porque tú dices, ay, yo llegué tarde. No llegaste tarde. No llegaste tarde. ¿Se entiende lo que Dios está diciendo hoy? Cada uno tiene su tiempo. Y tu percepción del tiempo te puede limitar lo que Dios quiere hacer contigo. Tu percepción, mi percepción del tiempo me puede limitar a lo que Dios quiere hacer conmigo. Y eso es bien importante. Porque hay gente que dice que se le fue la guagua. Bueno, lo primero quiero decirte que Dios tiene los tiempos en sus manos. Y el hecho de que tú todavía tienes propósito es porque todavía estás vivo. Mi pregunta es, ¿por qué tú estás aquí respirando? ¿Por qué tú me estás viendo otra vez? Porque tienes propósito. La gente que no tiene propósito, Dios le pone el turno de off y se la lleva. Los que ya han cumplido el propósito, ya se apagó. El hecho de que tú tienes que hacer algo, la evidencia es que estás vivo hoy.
Tú no estás vivo por el omega 3 que tomas, ni por las vitaminas esas Fliston Key para niños débiles, ni las Baby Chamu. No, tú estás vivo porque Dios tiene propósito todavía contigo. Él tiene los tiempos en sus manos. Y Dios, para que Jesús viniese, tuvo que usar 2 tiempos. Él es entendido en los tiempos. Él tiene el tiempo en sus manos. Por eso es que Dios nunca llega tarde. Porque Él no maneja el tiempo. El tiempo habita en Él. Usted nunca en la Biblia dice, y Jesús llegó tarde. La única vez que se menciona que quizás Jesús llegó tarde fue Marta, que le dijo, si hubieses llegado temprano. Y Jesús le dijo, yo no llegué tarde. Yo llegué en el tiempo correcto para manifestar un milagro. Así que el que está tarde eres tú. Dios no. Dios siempre llega a tiempo. Por eso, si yo no entiendo los tiempos, escuche bien, si yo no entiendo los tiempos, voy a limitar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Dios puede acelerar el cumplimiento de la palabra en tu vida. Dios quiere acelerar la palabra. Y lo primero, ¿cuántos quieren que Dios cumpla la palabra antes que diciembre 31 se vaya? Ok. Dios puede acelerar el cumplimiento como Dios le dijo a Jeremías. Yo apresuro mi palabra para que se cumpla. ¿Y cómo? Lo primero es que yo quiero que tú te quites de la cabeza que Dios es lento. Lo primero que yo quiero que tú te quites hoy en la mente es que Dios es lento. Dios no es lento. Hay gente que dice, todavía Dios no me ha contestado. Aquí esperando en Dios. Suena bien espiritual. Suena profundo. Pero no lo es. Porque la realidad es que tú no estás esperando en Dios. Porque Él, si tú estuvieses esperando que Dios estuviese sujeto al tiempo. Así que no, Él está sujeto al tiempo. El hecho de que tú no veas la manifestación del cumplimiento de una palabra en tu vida, no quiere decir que Dios es lento. Quizá, 2 cosas. Quizá no es lo que Dios planificó para tu vida. Hay gente que dice, yo estoy esperando algo en Dios. Y quizás Dios no planificó eso para tu vida. Dios quizás lo planificó para esta vida, pero no para mi vida. ¿Por qué? Porque el trato mío con Dios no es el mismo el trato de Él, ni el mismo el trato de usted. Ni lo que Dios le da a usted me lo tiene que dar a mí. Dice, yo también reclamo eso para mi vida. No, ese fue el trato de Dios con ella, esa persona. Dios te va a dar algo que te va a dar a ti, que no le dio a ella o a él. Pero ¿por qué queremos que todo lo que Dios le dé a otro también te lo dé a ti? Porque no hemos entendido los tiempos. No hemos entendido cómo Dios trabaja. No, y si Dios se lo dio a aquella, me lo tiene que dar a mí. Suena bueno, suena brutal. Pero a veces estamos frustrados porque no recibimos. Y es que quizás Dios no tiene planificado eso para nosotros. O quizás no hemos recibido porque no ha llegado el cumplimiento del tiempo. No es el tiempo todavía. Las razones sobran. Pero yo vengo a decirte algo, Dios no es lento. Porque Él dice, yo apresuro mi palabra. La palabra de Dios corre rápida en tu vida. Así que lo primero que yo quiero que tú salgas hoy creyendo es que Dios no es lento. Dios no es lento. Dios apresura la palabra. Tú no puedes decir que Dios es lento porque tu circunstancia, en tu experiencia, tú no has visto a Dios de la forma, a la velocidad que tú querías que se moviera. Pues eso te va a enseñar a ti a que tenemos que aprender. A que Dios no tiene que moverse a tu antojo. Dios se mueve en sus preceptos. Él llega cuando Él quiere. Por eso hay que tener cuidado con los decretos, con las declaraciones, porque todo es declaración y yo declaro, y yo declaro, y yo declaro, y yo declaro. Y a veces las declaraciones es como si fuera un comando para Dios. Y no,
Ese es el otro extremo, el abuso de la declaración. Porque se vuelve entonces una orden a Dios. Dios no tiene que seguir mis órdenes. Dios hace como Él quiere, como quiere y cuando Él quiera. ¿Me sigue? Pues yo he escuchado unos decretos que yo digo, Jesucristo, más te vale que responda porque si no te va a dar. Y yo digo, ay, lo que falta es que tú le jales la oreja a Dios. Y yo te ordeno. Y yo, qué brava la mujer esta. No. Y yo sé que hay abuso. Y yo creo en la declaración. Pero no una declaración abusiva. ¿Me sigue hasta aquí? Eso es un bono que le di. No estaba en el mensaje. Pero analiza por un momento. Vamos a analizar esto por un momento. ¿Se tardó Dios en redimir a la humanidad? Cuando hablo de redimir, ¿se tardó Dios en venir a redimir a la tierra, a perdonar el pecado de la humanidad? Según los estudios, hay de 4.000 a 6.000 años desde el comienzo del Génesis hasta que Jesús viene a la tierra. 4.000 a 6.000 años. Jesús llega, ¿para qué? Para redimir el pecado de la humanidad. Ahora, yo te pregunto, ¿Dios se tardó mucho en redimir el pecado del mundo? Si tú dices, wow, 4.000 años, 6.000 años, vamos a ponerle lo más extremo, 6.000 años, que digamos, porque eso es más o menos un promedio, nadie tiene la fecha exacta, igual que diciembre 25, que eso es una fecha que pusimos ahí para celebrar, pero no es que Jesús nació ahí, todo el mundo sabe que en esta iglesia Jesús nació en junio. Pero lo que voy es que ponle que Jesús se tardó 6.000 años en venir a la tierra. ¿Cuánto se tardó realmente? ¿Cuál era el propósito de Dios en la tierra? El propósito de la tierra era morir o morir y resucitar. ¿Cuál era el propósito? ¿Morir o morir y resucitar? Morir y resucitar. ¿Y cuánto se tardó eso? ¿Cuánto se tardó eso? 3 días. 3 días se tardó. 3 días tuvo. 3 días. En 3 días, Dios redimió a la humanidad. Eso quiere decir que Dios no tardó 6.000 años. Dios lo hizo rápido. En 3 días murió, fue y buscó las llaves del infierno, le arrebató las llaves de la vida y la muerte, buscó del Seol a los que estaban esperando la redención, se los llevó para el cielo y al tercer día resucitó. 3 días. Eso es un gustazo, se cogió. Sí, oye, cuando fluye en el espíritu me salen esas cosas. Se cogió un gustazo, 3 días y 2 noches. Barato, eso es lo más barato que cogió Dios. Un gustazo en la Palguera. Ahí en el Hotel El Sol, La Palma, en Mayagüez. Mira, 3 días. Tú dices, no, Él se tardó 6.000 años en venir. No, escúcheme bien. ¿Por qué Dios viene a la tierra? Habla. Y en 3 días redime a la humanidad completa del pecado. Al mundo entero le redimió. Porque Dios no es lento. Los lentos somos nosotros. Dios lo hizo rápido. Pero ¿por quién Dios estaba esperando? Por la humanidad. 6.000 años esperando que nos pusiéramos de acuerdo. 6.000 años esperando Él por nosotros. Sacó al pueblo de Egipto, los llevó al desierto. Allá en el desierto hicieron un becerro de oro y adoraron el becerro de oro y le dijeron que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Allí Dios
le da las tablas a Moisés del mandamiento. Moisés baja del monte de la transfiguración con los 10 mandamientos, con las 2 tablas de piedra, hecha por el dedo de Dios, dice, hecha por el dedo. Éxodo dice que fue hecha por el dedo de Dios. Cuando Moisés baja y ve al pueblo que está adorando un becerro de oro y le está diciendo, oh, este fue el que nos sacó. Moisés coge las 2 tablas que las hizo Dios, no las hizo él, las hizo Dios, las coge y las hiende contra el piso. Yo no me atrevería a romper algo que Dios hizo, pero el coraje, hay gente que le ha dado coraje. Y él cogió las piedras que Dios hizo y las hendió contra el piso y las embarató. Y dice que vino un terremoto y se abrió y se tragó a toda la gente, y el becerro de oro también se lo tragó. ¿Qué hacía Dios? ¿La gente estaba esperando por Dios o Dios estaba esperando por su pueblo? Mi pregunta es, ¿por qué Dios no ha venido todavía? ¿Porque Dios es lento? ¿O los lentos somos nosotros? Porque yo vengo escuchando que Dios viene hace 46 años. ¿Por qué Dios no ha venido? Porque Dios no es lento. Los lentos somos nosotros. Que todavía Dios está esperando por nosotros. Porque Él en 3 días redimió a toda la humanidad. Y yo tengo que entender que si hay algo, escúcheme bien, si hay algo en mi vida que no se ha cumplido, no tengo que decir que Dios se está tardando. Quizás es que yo me estoy tardando. ¿Se escucha? Ay, Dios me dijo algo y no se ha cumplido. ¿Y qué tú has hecho? Mi pregunta es, ¿qué tú has hecho? Cuando Dios te da una palabra, no es para que te sientes a esperarla, es para que te muevas a provocarla, que se manifieste. ¿Se escucha? Para que se mueva. ¿Pero aquí estoy esperando las promesas de Dios? No. Si la montaña no se mueve, la cruzamos. Pero hay algo tiene que haber, algo tiene que suceder. Dios no es lento. Los lentos somos nosotros. Y a veces Dios está esperando por ti. Yo le he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. Hay gente que se emociona cuando Dios le da una palabra profética. Y eso está bueno, no está mal. Pero cuando vienes a ver, te dijo lo mismo que te dijo hace 2 años atrás. Y es porque tú no te has movido ni 1 milímetro. Dios le dijo a Jeremías, yo apresuro mi palabra. La palabra de Dios avanza en tu vida. Pero tú irás al ritmo de la palabra de Dios. O tú estás diciendo, pues, como dicen, que suena bien espiritual, estoy esperando en Dios. Esperando en Dios. O Dios está esperando que tú te muevas. O Dios está esperando que tú lo hagas. Por eso, yo vengo a decirte, todo es cuestión de cómo tú tengas la percepción. Lo que tomó mucho fue llegar a ese tiempo. Pero Dios cuando llegó, el cumplimiento, hay que morir rápido. Todo es cuestión de la percepción que tú tengas. ¿Quién fue el lento? El lento fue el hombre. Y aún cuando yo no veo que Dios se mueva, yo no puedo decir que Dios es lento. Yo tengo que decir, yo tengo que hacer algo también para que se cumpla. Y yo vengo a decirte, en esta noche, Dios está esperando por nosotros. Dios está esperando por ti. Basta de decir, estoy esperando en Dios. Dios está esperando a que te muevas.
Si Dios te prometió una casa, mi pregunta es, ¿cuántas casas fuiste a visitar? ¿Fuiste al banco para hacer una cualificación? ¿Estás ahorrando? ¿Estás haciendo? Si Dios te dijo que ibas a alcanzar, te estás preparando. Si Dios te dijo que te iba a usar en la música, en el arte, donde sea, mi pregunta es, ¿te estás preparando? Porque la preparación, lo que le envía es un mensaje a los demás de que algo viene para mi vida. Lo repito otra vez, la preparación le dice a la gente que algo grande viene para mi vida. Cuando estoy estudiando, cuando estoy tomando un curso, cuando estoy preparándome, cuando estoy haciendo algo, le envío un mensaje subliminal a la gente. Se está preparando porque algo grande viene. Y yo vengo a decirte, la preparación en tu vida, lo que le está enviando es un mensaje a Dios. Para cuando tú vengas con la palabra, ya yo esté listo, ready, porque se va a cumplir en mi vida. Alguien tenía que atrapar esa palabra. Alguien tenía que atrapar esa palabra. Porque tú no estás esperando en Dios. Dios está esperando por ti. ¿Por qué? Porque Dios no es lento. Dios no es lento, Dios no es lento, Dios no es lento. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, diga conmigo un poquito, y el que ha de venir se va a tardar 10 minutos más. Viene retrasado, vendrá. ¿Y qué dice al último? ¿Y qué dice? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y no tardará. Yo vengo a decirte algo en esta noche. Dios no tarda. Dios no tarda. Y alguien tenía que salir hoy de aquí creyendo esa palabra. Dios no ha tardado. Dios está ahí. Dios no ha tardado. Tiempo de espera no es tiempo perdido. Es tiempo de preparación. Si Dios no ha venido todavía, es porque hay algo todavía que hay que hacer. Si Dios todavía no ha llegado, es porque no es que Dios sea lento y se ha tardado. Es que algo está esperando de nosotros. Algo está esperando de mí. Algo está esperando de ti. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alguien debería atrapar esta palabra en esta noche. Antes del 31 de diciembre, tú vas a ver una palabra cumplida. Alguien que lo crea. 1, 2, 3. Alguien, antes del 31 de diciembre del 2022, voy a dejar de estar esperando en Dios y me voy a mover porque la preparación me dice que Dios no es lento, el lento he sido yo. Y eso me ministra a mí. Y eso te debería ministrar a ti también. Porque tú tienes muchas promesas de Dios. Tú que me estás viendo, tienes muchas promesas de Dios. Pero nos hemos escudado en que estoy esperando el tiempo de Dios. Y 6,000 años tardó Jesús en venir a la tierra, esperando el tiempo correcto. Dios no es lento. Los lentos somos nosotros. Porque Él apresura la palabra. Por un poquito espéralo. Pero el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Eso quiere decir que el día y la hora ya están fijas. Él no va a llegar ni un minuto antes, ni un minuto después, ni un segundo antes, ni un segundo después. Él va a llegar a tiempo. Pero mientras tanto, tú tienes que hacer algo. Mientras tanto, tú tienes que provocar que la palabra se cumpla en tu vida. Yo tengo que provocar que algo ocurra en mi vida. ¿Por qué? Porque no tardará. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda
su promesa. Según algunos entienden que la tiene por tardanza. ¿Vieron? Que aquí está diciendo, algunos piensan que Dios ha tardado. No, Él dice, Él no retarda la promesa, sino que es, ¿qué? Que es, ¿qué? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo le di gracias a Dios que Él es paciente conmigo, porque si no llega a ser paciente conmigo, hace tiempo me hubiese fulminado. Y Él dice, ahí se cayó otra vez Abner. Ay, Señor, ¿quién retrasa la promesa de Dios? ¿El diablo o tú? Porque es que el cristiano tiene una jerga bien brutal. Dice, es que el diablo se me ha metido, es que el diablo, y toda la culpa es el diablo. Y ellos no tienen nada de culpa. Llegué tarde porque el diablo se me metió en la lujoja. Llegué tarde porque el diablo me vació la goma. Llegué tarde. Y ellos no tienen culpa de nada. Dice el Señor, tiene paciencia contigo. Porque ¿cuántas veces te va a seguir hablando en la iglesia? ¿Cuántas veces te va a seguir hablando en un grupo de amistad? ¿Cuántas veces te ha hablado en la escuela de discípulos? ¿Cuántas veces te ha hablado a través de los ministros que pasamos por aquí? Y tú dices, amén. Qué poderoso estuvo el mensaje hoy. Sí, bien lindo. ¿Dónde vamos a comer cuando salgamos de aquí? Para la guaguita de cariño vamos a ir a comer el pincho. No, sí. Gigi decía, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Y tenía una pasión por eso. Y es más, ministerios llegaron a decir, no hagan casas de cemento, háganlas de madera, normales, porque Cristo viene ya. Eso dentro de un mes, dentro de un par de años viene. Se pudrió la casa. Mucha gente dejó de ir a estudiar porque Cristo venía ya. Y se llenó la iglesia de gente de poca escolaridad. Y le dejamos los profesionales al mundo. Y esos son los profesionales que hoy dirigen nuestro país. Y esos son los abogados que hoy están. Y legisladores que hoy quieren callar a la iglesia. Y Dios está diciendo, ¿y cuándo se levantará una generación que se prepare? Porque yo vengo pronto. No hay que estudiar. No hay que Cristo viene. No. Mientras Él venga, Dios espera hijos diligentes. Hijos que se preparen. Aquí hay una generación que puede impactar a las futuras generaciones si nos preparamos hoy. Una vez un hombre que fue a una finca y había un rótulo que hacía una pregunta y decía el rótulo, ¿cuándo es el mejor tiempo para sembrar un árbol? Y él se queda así mirando y le pregunta al jardinero, oye, ¿cuándo es el mejor tiempo para sembrar un árbol? Y él le dijo, hace 10 años atrás. Porque el fruto que vas a comer de ese árbol se sembró hace 10 años atrás. Y hace 10 años era necesario sembrar esa semilla. Después encontró otro rótulo que decía, ¿cuándo es el tiempo necesario para sembrar otra semilla? Y él le dice, otra pregunta. ¿Cuándo es el tiempo necesario para sembrar una semilla? Y él le dijo, hoy. Hoy. Porque hoy tú siembras y en 10 años vas a estar cobijado bajo la sombra de esa semilla.
¿Cuándo tú te tienes que preparar? Hoy. Porque los que están dando fruto, no están dando fruto porque se fueron sembrados hoy. Fue porque fueron sembrados hace 10 años atrás. Y si tú quieres dar fruto, dile al Señor, yo quiero hoy. Porque el lento soy yo. Porque yo he sido el lento. Pastor, yo tengo promesas de Dios. Una vez una señora me dijo, yo llevo 14 años esperando en Dios. Yo decía, ay, Jesucristo, amado. Yo sé que hay promesas que tardan, pero algo se tiene que haber manifestado en esos 14 años. Porque Dios no es lento. Él apresura la palabra. Le dijo a Jeremías, yo apresuro la palabra. Mi pregunta es, ¿ya se está acabando este año? Mi pregunta es, ¿y qué Dios ha hecho en tu vida este año? ¿Me puedes decir algo que Dios ha hecho en tu vida? Una respuesta que hayas tenido del cielo. Porque si no, tú me tiro al piso y le digo, antes que se acabe el año, tú tienes que hacer algo. Y Dios te va a decir, no, tú eres el que tienes que hacer algo. Porque yo apresuro la palabra. Pero tú tienes que levantarte, sembrar hoy, activarte, creer en lo que Dios ha dicho, moverte en fe, hacerlo por fe, moverte en fe. Y tú verás que los tiempos se acortan y cada día estarás más cerca de la promesa que Dios